Estamos comenzando una vez más el estudio semanal de la Biblia aquí en la TV Nuevo Tiempo. Bienvenido a Biblia Fácil, qué gusto y qué alegría saludarte. Gracias por acompañarnos cada semana, cada estudio de Biblia Fácil. Ya sabes que nosotros preparamos un material maravilloso y está disponible para ti y es totalmente gratis. Aquí puedes encontrar todos los temas que nosotros estamos desarrollando en esta temporada sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Ahora mismo solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Solicítalo ahora mismo. Si estás en Sudamérica, recibirás el curso en formato físico. Fuera de Sudamérica, formato digital. Estamos aquí junto a nuestros amigos que nos visitan de diferentes países y ya estamos aquí acostumbrándonos, ¿verdad?, a vernos siempre, a estudiar, y qué momento agradable es este. Cuando nuestros ojos se abren a verdades que ya conocíamos o verdades que no conocíamos. Y es maravilloso cuando profundizamos nuestro conocimiento y fortalecemos nuestra fe en la palabra de Dios. Cuando hablamos de que la salvación es por fe y gracia, una de las cosas que tenemos que comprender es que la fe es un regalo de Dios, pero también es algo que tiene que desarrollarse. Y el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, o tenemos contacto con la palabra de Dios, nuestra fe crece. Y esta semana, o en estos días, en esta temporada, nosotros estamos fortaleciendo nuestra fe. Y queremos no solamente tener raíces profundas en la Biblia, sino tener una fe fuerte, que crezca. Porque fe no solamente es creer en la existencia de Dios. La fe me lleva a una acción, a una entrega. Me lleva a una dinámica, a una relación diaria con Dios. Vamos a abrir la Biblia porque hoy vamos a descubrir uno de los temas más fascinantes. Sin embargo, no es un tema popular, es un tema muy impopular. No es un tema muy tratado, por lo tanto, para muchos es un tema desconocido. Para algunos puede ser la primera vez que escuchen un tema sobre el juicio, porque cuando hablamos acerca de Dios, hablamos solamente un aspecto, y es su gracia y su misericordia. Sin embargo, nosotros olvidamos que Dios es amor, y su amor también demanda de justicia. Y su amor y justicia siempre van juntos. Incluso en la cruz del Calvario se demostró el amor de Dios y la justicia de Dios. Y hoy vamos a ver que un juicio es necesario en la tierra para determinar quién se salva y quién no se salva. Porque ¿cómo yo puedo decir que aquel que está en el cielo está por los méritos de Cristo si antes no pasó por un juicio? ¿Cómo se va a separar el trigo y la cizaña? Como Jesús dijo, si crecen juntos, ¿en qué momento hay separación? En el momento del juicio. ¿En qué momento se separan las ovejas de los cabritos? Tiene que haber un juicio. Un juicio determina. Cuando se habla de un juicio, siempre una de las cosas que da terror y da temor. Es que un juicio lo relacionamos a una sentencia, solo que una sentencia puede ser
¿A favor o en contra? Entonces, ¿el juicio debe asustar a los cristianos? No. Es más, los cristianos, los que creen en Cristo y siguen a Cristo, no tienen miedo al juicio. ¿Por qué? Porque ellos están bien representados por un abogado. Aquí en este juicio vas a perder cuando te presentas solo, porque no hay nadie quien te defienda. Pero cuando te presentas en este juicio con un abogado que jamás perdió, ¿verdad?, un solo caso, tú ya eres victorioso. Por eso, ¿quién es el único que debe tener miedo al juicio? Aquel que no tiene abogado. ¿Y quién es nuestro abogado según la Biblia? Jesucristo. Vamos a hablar entonces sobre este juicio. Todo el mundo, la Biblia dice que va a ser juzgado. Ahora vamos a encontrar ese texto. Y cuando miramos nuestro mundo, lamentablemente encontramos un mundo lleno de injusticia. Aquí, en nuestro planeta, lo que se llama justicia no siempre es justicia, porque la justicia hoy, lamentablemente, se ha corrompido, se ha negociado, y hay personas que son declaradas inocentes cuando son culpables, o culpables cuando realmente son inocentes. ¿Hay tanta gente que es inocente pagando una condena? Hay. ¿Y hay gente que es declarada inocente siendo culpable? Hay. Porque es la justicia humana. Y hay tanta injusticia. Hay injusticia y corrupción en todas las áreas. Y aquí hablamos que la corrupción es un asunto del corazón. No tiene que ver solo con acciones, sino con lo que tenemos en el corazón. Y probablemente esté hablando para un alcalde, para un gobernador, para un policía, para alguien a quien Dios le dio autoridad. Dios te da autoridad. Y es probable que tú ya estés cometiendo actos injustos. En lugar de favorecer al necesitado, tú estás recibiendo dinero para poder favorecer al culpable. Préstame atención. Dios no te ha dado autoridad para eso. Dios te ha dado autoridad para que puedas actuar de manera correcta. Y si hasta aquí tú has estado actuando así, es momento de cambiar. Pide perdón a Dios, porque sabes, hay un Dios justo que mira todas las injusticias. Estoy hablando para alguien que tiene el dinero del pueblo y en lugar de favorecer al pueblo, está favoreciéndose a sí mismo. Tú sabes que eso es injusto. Hay tanta gente en la miseria, personas que mueren de hambre, cuando tú estás distribuyendo de manera equivocada bajo tus propios intereses. Hay un juez justo que está mirando todas tus acciones y un día todos daremos cuenta. Estoy hablando para un esposo que maltrata a su esposa y lo silencia y lo amenaza diciendo: si tú me denuncias, yo te voy a destruir. Hay un juez justo que está tomando acto de todo lo que haces. Yo no estoy aquí para condenarte. Estoy aquí para decirte que es hora de cambiar, no por nuestros esfuerzos. Es hora de volver a Jesús para que transforme nuestra vida. Es hora de dejar nuestro camino, porque un día todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Ahora, ¿de dónde sale esa idea? Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Quién tiene el texto aquí? Por favor, Vicky, puedes leer 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando habla de un tribunal, está hablando de un juicio, ¿verdad? Es necesario. ¿Cuántos tienen que ir a ese tribunal? Todos, todos. Porque en ese tribunal se decide el caso de todos. Recuerden que Dios está siendo observado por todos los seres del universo. No solamente existe este planeta.
Y ellos están viendo cómo actúa con justicia, por qué salva a quien salva y por qué condena a aquel que está condenado. Por eso es necesario un juicio. Entonces, todo ser humano va a pasar por un juicio. Todo. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia? Miren, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. ¿Puede leer, Sebastián, por favor? Aquí está en la pantalla también. 12, 13 y 14. Porque las personas serán juzgadas. Exacto, desde el texto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Correcto. La Biblia dice, ustedes saben que Salomón, inspirado por Dios, escribió tantas cosas interesantes, especialmente el estilo de vida de todo cristiano. Y él dice, si ustedes quieren que yo pueda resumir toda la norma de conducta y todo el deber, ojo cómo lo llama esto, deber del hombre, al hablar de hombre está incluyendo la humanidad, toda la humanidad, es dos cosas. Temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Tener miedo? No. La palabra temor aquí está relacionado a reverencia a Dios, ama a Dios. La palabra temer aquí no es tener miedo, es respetar, reverenciar, adorar, relacionarse a Dios, teme a Dios, ama a Dios. Y número 2, si tú temes a Dios, entonces vas a guardar sus mandamientos. Es simple, eso es todo del hombre. Te dice, pero tú no lo tomes esto como algo superficial, porque recuerda que en base a eso tú vas a ser juzgado, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y nosotros hemos explicado en muchas clases aquí, el ser humano es salvo por gracia. No existe salvación por obras. Yo no me salvo por lo que hago. Yo me salvo por la gracia de Cristo, cuando acepto a Cristo y acepto su gracia. Pero es juzgado por obras, porque la fe, la obediencia, no es la causa de la salvación, sino el resultado de la salvación. Si yo obedezco para salvarme, estoy perdido. Si yo obedezco por amor a Jesús, es la evidencia de que Jesús me salva, o ya me salvó. La gracia de Dios me coloca en armonía con su palabra, con sus mandamientos, con su ley. Y es por eso que dice, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con él, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso es que en Mateo 25 Jesús dice, les dirá a unos, venid benditos de mi Padre, y a otros les enviará al fuego eterno. ¿Y qué cosa les dirá? Tuve hambre, me dices de comer, tuve sed, me dices de beber. ¿Qué cosa está hablando Jesús? Obras. Porque las obras son la evidencia de aquellos que son salvos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Una persona que no tiene a Cristo puede hacer obras? Sí puede. Hay muchas personas que no tienen el temor de Dios y hacen muchas obras buenas. ¿Correcto? Pero una persona que tiene a Cristo, es imposible que no se vean sus obras. ¿Cuál es la diferencia entonces si los dos hacen obras? La diferencia es Cristo. Solo que aquí aprendimos algo. Las obras sin Cristo no sirven para nada en nuestra salvación. Podrán servir para beneficio de nuestro prójimo, pero no en asunto de salvación. Es Cristo quien hace la diferencia. Es Cristo. Es por eso, ¿cómo yo sé si este que no teme a Dios hace buenas obras y este que teme a Dios también hace buenas obras? Entonces, los dos están salvos, porque los dos hacen buenas obras. ¿Cómo yo sé entonces por qué este tiene que salvarse y este no, si los dos hacen buenas obras? Por eso, ¿qué cosa es necesario? Un juicio. Por eso, ahora vamos a ver, ¿qué cosa dijo Jesús? Mateo 12:36, yo os digo que de toda palabra ociosa, ojo lo que dice Jesús, toda palabra
ociosa que hablen los hombres. De ella darán cuenta en el día de juicio, porque todo está siendo registrado. Que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Y recuerden que las palabras solamente son el resultado de lo que hay adentro, ¿verdad? La abundancia del corazón habla la boca. Nosotros expresamos más o menos un 10% de lo que pensamos. Si ustedes imaginan si lo que expresamos es tan malo, quiere decir que hay un 90% que no fue expresado y es peor. Ahora, dice, tú serás juzgado hasta de tus palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso cuán importante es la confesión a Dios, la aceptación a Dios, porque se confiesa también con nuestros labios. Por eso cuán importante es la adoración a Dios. Por tus palabras serás justificado. Muy bien. Ahora, qué interesante que aquellas buenas obras no solamente se reflejan en acciones, sino también se reflejan en palabras. Y si las acciones y las palabras son buenas, significa que también el corazón está siendo transformado por Jesús. Porque es la evidencia. Salvos por gracia, juzgados por obras. Entonces, mis amigos, las obras tienen que ser naturales. Ustedes no pueden, una planta que está bien regada, que está cuidada, que tiene agua, ¿verdad? Va a dar fruto. Y los frutos son naturales, los frutos salen, no hay esfuerzo. Ahora, ¿qué sucede? Los seres humanos a veces queremos fabricar frutos y a eso se llama hipocresía. Una apariencia de fruto bueno cuando en el corazón hay maldad. A eso Jesús llamó sepulcro blanqueado. Por fuera lindo, por dentro huesos, ¿verdad? Por fuera precioso, por dentro pestilente. Porque el ser humano, por quedar bien, puede aparentar tantas cosas. Pero Dios conoce las motivaciones del corazón. Entonces, las obras no son la causa, sino son el resultado. Somos salvos por la gracia, juzgados por las obras. Ahora, ¿cuál será la norma usada por Dios en el juicio? Vamos una vez más a repetir Eclesiastés 12:3. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Y de allí lo relaciona ¿con qué? Con el juicio. Porque dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Por qué hay una relación de temor y mandamientos? Nosotros no vamos a comprender esto aislado de Santiago capítulo 1, versículo 25 y el capítulo 2, versículo 10 al 12. Vamos al libro de Santiago. Santiago está en el Nuevo Testamento, fue escrito después de la resurrección de Jesús. Entonces, esto ocurrió después, obviamente, que Jesús ya fue al cielo. Santiago capítulo 1, versículo 25. Miren lo que dice. El que mira atentamente en la perfecta ley, ¿qué cosa dice? La ley de la libertad, Santiago 1:25, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero que presten atención, una vez más voy a dar énfasis en algo. El que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre la ley, pero yo voy aquí a dar algunos aspectos importantes. ¿Ustedes ya escucharon que la ley condena? ¿Es verdad o no? Sí es verdad. La ley te condena cuando tú le desobedeces. Voy a hacer un ejemplo. Miren, yo estoy apurado y de pronto estoy conduciendo el auto y estoy por pasar, estoy a una distancia, está en luz naranja y yo paso la línea de luz roja. Digo, bueno, no importa, yo paso. Y hay una cámara que está registrando mi placa. Dije, ya pasé, bueno,
Nadie se dio cuenta porque nadie más sabía conmigo. Fin de mes me llega una cartita, así sucede aquí en Brasil, ¿verdad? Y allí te dice, mira, tienes que pagar tanto. Entonces yo digo, no puede ser, la ley es una maldición. ¿Es una maldición? Claro, porque me ha condenado. ¿Pero por qué me ha condenado? Porque yo lo desobedecí. Pero la ley no es una maldición, es una bendición. ¿Por qué? Porque si no existiese leyes, todos hicieran lo que quisieran. Entonces, aquí dice, si tú haces caso a la ley y lo llama la ley perfecta, y lo que me llama la atención, la ley de la libertad, es decir, la ley condena a aquel que le desobedece. Aquel que no le desobedece, la ley no le toca, porque está todo tranquilo. Pero uno puede decir, es que en la Biblia hay tantas leyes, pastor. Entonces, cuando habla de ley, está hablando de la ley, ¿no? Que Jesús resumió en amor, la ley. ¿Qué cosa es la ley? Vamos al capítulo 2. Porque el mismo Santiago me tiene que responder, yo no tengo que especular. Versículo 10. Vamos allí, dice, cualquiera que guarde toda la ley, recuerden que Santiago está hablando de ley perfecta y que hay que perseverar para ser bienaventurados. Cualquiera pues que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Santiago, no te entiendo, sé más claro, dime qué ley, versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿A qué llama ley de la libertad? ¿Está claro esto? Persevere en la ley de la libertad, te dice. ¿Pero cuál es la ley de la libertad? Bueno, te dice, para ser más claro, aquel que te dijo, no matarás, también te dijo, no cometerás adulterio. Vamos a ver dónde se sale. Vamos a Éxodo, capítulo 20. No pierdan Santiago, ¿está bien? Dejen allí su dedito. Éxodo, capítulo 20. Vamos a ver, versículo 13. O versículo 14. ¿Qué cosa dice? No cometerás adulterio. ¿Qué dice el versículo 13? No matarás. ¿Qué dos mandamientos está tocando Santiago? De la ley de Dios. ¿Y qué más dice? No adulterarás, ¿verdad? ¿Dónde está? Versículo 17. O no cometerás adulterio, no adulterarás. ¿Cuál es el otro mandamiento que está tomando Santiago? No matarás. Correcto. Entonces, ¿a qué ley está haciendo referencia? A la ley de Dios. ¿Correcto? Pero lo llama ley de ¿qué? De la libertad. ¿Por qué ley de la libertad? Porque la ley de Dios fue dada para que nosotros caminemos en libertad del pecado. La ley no nos salva, pero nos dice hasta dónde llegar. No cruces esta línea que te haces esclavo. ¿Esclavo de quién? Del pecado. Entonces, si tú quieres guardar, tú no mires a la ley como algo que te salva, ¿correcto? La ley no salva. La ley te advierte, te protege y hace que la libertad que encontraste en Cristo la puedas conservar. ¿Correcto? ¿Quién nos hace libres? Cristo. Y la ley nos advierte, esta es la línea, no cruces. ¿Correcto? Por eso es ley de la libertad. Se llama ley de la protección también. Porque la ley protege. Cuando dice no matarás, no solamente está diciendo no mates, sino está prohibiendo que otro quite tu vida. Cuando dice no adulterarás, no solamente está diciendo que tú mires la mujer del prójimo, sino que otro no mire la mujer de ti. Entonces, está protegiendo. Y esa es la ley de Dios. Vicky. Sí, nada más quería saber si entendí bien. Si uno ama a Dios, porque en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, entonces por ende, si uno teme a Dios, es sabio. Y al ser sabio,
obviamente va a estar guardando los mandamientos de la ley. manera Es por amor, natural. o sea, no va a venir a ser tan tedioso seguir a Jesús, porque si vos le amás a Jesús, obviamente no vas a estar. Gracias por tu comentario. Y yo voy a reforzar ese comentario. Y lo voy a repetir quizá en la próxima lección. Cuando uno se casa por amor, ¿no? Porque hay matrimonios por interés y por otros motivos. Cuando uno se casa por amor, ¿el matrimonio tiene ley o no tiene ley? Tiene ley. ¿Cuál es una ley del matrimonio? El matrimonio demanda fidelidad. ¿La fidelidad es una ley del matrimonio? Sí. Pero yo digo, no puede ser. Ser fiel no puedo. Es una carga ser fiel. Claro, si no hay amor, ser fiel es una carga. Pero cuando hay amor, ni siquiera te das cuenta que eso existe. Porque es natural. Entonces, lo que nosotros queremos entender aquí es un asunto. Santiago dice, así haced porque van a ser juzgados por esta ley. ¿Por qué ley? Ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Solo que esa ley no salva. Esa ley es la norma de juicio de Dios. Nuestra vida tiene que estar sometida a la ley, no porque la ley nos salva, sino porque por la ley seremos juzgados. Pero la obediencia no es forzada. ¿A dónde cayeron los fariseos? A aferrarse de la ley pensando que la ley salva y despreciar a Cristo. Y Jesús dice, no, si amas a Cristo, Juan 14:15, obedece mis mandamientos. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y esa ley está en el libro de Éxodo capítulo 20 y lee todo el capítulo. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Gracias por estar allí, viendo la TV o viendo a través de una red social o YouTube. Un grande abrazo para ti. Hoy estamos hablando acerca del juicio. No tenemos que tener miedo al juicio porque hay un abogado que es Cristo. Sin embargo, como en todo juicio, hay un abogado, hay un juez y todo juicio tiene un código. ¿Cómo yo le condeno a alguien si es que no hay un código que dice que ha infringido esa ley? Yo no puedo decir tú estás mal si es que tú no conoces. Y para que conozcas existe una ley, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es el código con el cual seremos juzgados? La ley de Dios. Y eso dice Santiago capítulo 2, versículo 10 al versículo 12, y él lo llama ley de la libertad. Entonces, cuando la Biblia dice, malditos los que estáis bajo la ley, en sí está hablando los que están bajo la condenación de la ley, porque la ley no tiene la función de salvar, sino la función de decirte qué es pecado. Y eso no anula la ley de Dios, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Vamos a ver eso en el próximo capítulo. Es más, la ley evita que nosotros podamos caer en la esclavitud del pecado. La ley de Dios será la norma de juicio, no fue creada para salvar, sino para mostrar cuál es el pecado. Hay algunas personas que dicen, yo no necesito de ley porque la ley es imposible de guardar. Además, Cristo vino a cumplirla y la cumplió por mí. La lógica está correctísima. Sin embargo, el ser humano no puede hacer nada, es verdad, sin Cristo. Pero cuando está al lado de Cristo, Dios coloca su ley en el corazón. Cuando veamos el tema... de la ley, vamos a hablar sobre los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, la antigua alianza y la nueva alianza. ¿En qué se diferencia? Vamos a ver que en la antigua alianza Dios escribió su ley en piedra y en la nueva Dios quiere escribirla en el corazón. ¿Cambió la ley? No, cambió de lugar. Antes en piedra,
ahora en el corazón. Pero eso veremos en el próximo capítulo. Entonces, la ley de Dios será la norma de juicio. Ahora, cuando yo digo que la ley me salva, eso es legalismo. ¿Correcto? ¿Quién es un legalista? Aquel que se aferra a la ley pensando que la ley le puede salvar. Eso es un legalista. Pero si yo digo obedezco la ley porque camino con Dios y es el resultado, la consecuencia de la gracia de Dios en mi vida, eso es amor. El resultado. Tenemos que nosotros colocar la ley en su lugar. A esto lo llama ley de la libertad. ¿Por qué la ley de la libertad? Porque el pecado esclaviza y la ley nos protege. El pecado nos condena, o la ley también nos condena cuando nosotros pecamos. Ustedes ya escucharon de aquel texto que algunos toman del apóstol Pablo cuando dice, el fin de la ley es Cristo. Dice, cuando Cristo vino acabó la ley, porque dice, el fin de la ley es Cristo. Es querer sacar un texto de su contexto y colocar a Pablo en una situación que él nunca dijo. Vamos a analizar los textos del apóstol Pablo. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, la palabra fin en el griego ahí es el objetivo de la ley es Cristo. La finalidad de la ley es Cristo. ¿Correcto? El fin, el objetivo es Cristo. No es que la ley tiene poder para salvar. Ahora estamos viendo que la ley va a ser usada incluso como norma de juicio. Entonces, ¿cuántos son los mandamientos de Dios? 10. Y el apóstol Santiago dice, tiene que ser los 10. ¿Correcto? Porque aquel que ofendiere uno, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Eso acabamos de leer en Santiago 2:10. Entonces, si vamos a ser juzgados por la ley, yo no voy a ser juzgado por 9, sino por 10. Porque está incluyendo toda la ley y está haciendo referencia a esa ley. Ahora, aquí entramos a ese tema de juicio del cual venimos hablando. Y aquí hasta aquí hemos colocado solamente la ley como el código por el cual nosotros seremos juzgados, y la Biblia dice que se llama ley de la libertad. ¿Correcto? Hasta aquí está claro eso. Ahora, si vamos a ser juzgados por Cristo y el código para ese juicio y la ley, ¿cuándo ocurrirá el juicio? Y cuando hablamos de juicio, encontramos en la Biblia que existen 3 periodos o 3 fases o 3 momentos en el cual se desarrolla el juicio. Hoy vamos a ver ese asunto. Entonces, el primer momento o la primera fase del juicio se llama juicio de investigación o juicio preadvenimiento. Antes de mostrarles el texto bíblico, les voy a explicar en qué consiste este juicio. Este juicio se realiza antes de la venida de Jesús, ¿correcto? Es decir, hoy ya existe un juicio, ya hay un juicio. ¿Quiénes son los primeros en ser juzgados? Los muertos, porque al morir ya no hay más salvación, ¿verdad? Él ya decidió de qué lado estar. ¿Y quiénes son los siguientes en ser juzgados? Los vivos. Pero acá hay un detalle. En la primera fase del juicio no entran toda la humanidad. Pastor, ¿acaso la Biblia dice que no todos seremos juzgados? Sí, seremos todos juzgados, pero en diferentes momentos. ¿En qué momentos? En la primera fase entran solamente los que han aceptado a Jesús. Miren, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Entonces yo acepto a Jesús y digo, creo. Correcto, yo entro a juicio. ¿Por qué entro a juicio? Porque el hecho de decir creo en Dios no significa que mi vida esté en armonía con Dios. Por eso yo seré juzgado. Porque no es decir creo en Dios, ya soy salvo. Sí, ¿crees en Dios? Bienvenido. Vamos a ver si tiene relación con Cristo, si tu vida está en armonía con su palabra. Por eso se desarrolla un juicio. Y es aquí, en este periodo, donde existe la separación del cual Jesús habló. Déjalos crecer el trigo y la cizaña. ¿Está hablando de la gente que no conoce a Cristo y está hablando de aquellos que conocen a Cristo? No, está hablando de aquellos que están dentro de una iglesia, pero algunos son trigo y otros son cizaña. Es decir, los dos grupos dicen creer en Cristo. Pero ¿cómo sé que uno se salva? Tiene que haber un juicio, y ese juicio está basado en un código, ¿correcto? Sebastián. Es muy común escuchar, yo no leo la Biblia, pero creo en Cristo. Sí.
Y el diablo también cree, Santiago 2, 19 y 20. Entonces, cuando yo me declaro un cristiano, ¿verdad? Yo entro a esta primera fase. ¿Por qué? Porque dice que a través de mis obras, de mi obediencia, de mi fe, no es que eso me salva, sino son la evidencia de que acepté a Cristo. Si soy un cristiano auténtico, tengo mi relación con Cristo, le obedezco por amor, entonces hago de Jesús mi abogado. ¿Ustedes ya conocen cristianos que viven sin Cristo? Es posible. Y el decir eso parece ser como un temor, ¿no? Como que decir, bueno, yo no leo la Biblia nada, pero creo en Dios. Ajá, es verdad. Y ya estoy salvo, porque creo en Dios. Claro. La Biblia me dice que creer es suficiente. Pero la Biblia también me dice que si creo en Dios, voy a entrar en un juicio. Vamos a ver cómo dice el texto. Daniel 7, 9 y 10. Estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. La palabra anciano de días es muy frecuente allí en los libros proféticos. Anciano de días es un símbolo para representar sabiduría, majestuosidad, respeto y todopoderoso, o representar al todopoderoso. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Esos millones y millones, ¿de qué está hablando? De ángeles, ¿verdad? Y el juez se sentó y los libros, ¿qué cosa dice? Fueron abiertos. Entonces, existe un juicio antes. La pregunta es, ¿cuándo se da este juicio? Correcto, ¿cuándo? Muy bien, vamos a la Biblia, ¿les parece? Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Vamos al versículo 8. 15:8. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieron las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a retroceder al versículo 5. Después de estas cosas miré y estuvo abierto el cielo y el santuario del tabernáculo del testimonio. Pregunta aquí. El libro de Hebreos dice que cuando Jesús fue al cielo, ¿a dónde entró? Al santuario. Porque el santuario terrenal era una miniatura del santuario celestial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y allí Apocalipsis dice que esta visión, ¿dónde lo tiene Juan? En el santuario. Santuario celestial. ¿Correcto? Y el versículo 8 dice que ese templo se llenó de humo. Y al llenarse de humo significa que nadie podía entrar ni salir. Quiere decir, no hay nadie adentro. Al decir que no hay nadie adentro, significa que quien estaba en el santuario salió. ¿Correcto? ¿Por qué Jesús está en el santuario? Para interceder, para ser nuestro abogado. ¿Correcto? Cuando Jesús sale del santuario, ya no existe más abogado. Quiere decir que se acabó el juicio y se acabó la gracia. Cuando Jesús sale del santuario, está definido el caso de cada uno. El libro de Apocalipsis 22:11 dice que hay una exclamación en el cielo que dice, el que es justo sigue injusto, el que es santo siga santo. ¿Por qué? Porque ya no hay más salvación. ¿Quieren ver eso? Vamos al capítulo 16. Miren, ven. Capítulo 16. Y vamos nosotros a leer entonces el versículo 9. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios sobre estas plagas y no se arrepintieron. La palabra no se arrepintieron se va a repetir muchas veces en este capítulo. Presten atención. ¿Por qué dice no se arrepintieron? Porque ya no hay espíritu que los convenza de pecado. ¿Y por qué ya no hay espíritu que les convenza del pecado? Porque en el cielo se terminó la gracia. Cristo salió del lugar santísimo y el caso de toda la humanidad está decidido. De aquellos que dijeron ser creyentes, aquellos que pasaron con Cristo están salvos. Se hizo la separación del trigo y la cizaña, ¿dónde? En el cielo. Entonces, aquellos que nunca creyeron a Cristo no pasan por esta primera fase. ¿Por qué no pasan por esta primera fase? Porque ellos van a pasar en una segunda fase. Porque ellos ya han sido condenados por no creer en Cristo. ¿Correcto? Ahora vamos a ver la segunda fase. Ahora, para nosotros comprender el juicio, tenemos que ir a un capítulo donde habla sobre el juicio. Daniel 8:14.
Yo les voy a pedir que ustedes puedan ver, yo tengo la explicación de este diagrama en 2 horas de programa de Biblia Fácil, Daniel. Así que voy a pretender hacerlo en 1 minuto y esto probablemente va a quedar para algunos un poco allí medio en el aire, ¿verdad? Algunas cosas. Daniel 8:14 dice, 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Ezequiel 4:6 y número 14:34 dice que en profecía un día equivale a un año. Cuando dice 2300 tardes y mañanas está hablando de 2300 años. Pero si el santuario terrenal fue destruido en el año 70 después de Cristo, quiere decir que del santuario que estaba hablando Daniel ya no era de la tierra, sino del santuario en el cielo. ¿Y por qué dice que el santuario en el cielo será purificado? Porque la palabra purificación está relacionado a una sola palabra en el Antiguo Testamento, día de juicio, que se celebraba el 10º día del 7º mes, una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Durante todo el año hacían sacrificios, ¿quiénes? Los sacerdotes. Había un altar, el pecador venía, yo confesaba mi pecado, colocaba mi mano sobre la cabeza del animal, el animal moría en mi lugar. Yo no confesaba mis pecados al sacerdote, ponía sobre la cabeza del animal. Y era la transferencia, era el símbolo de ese animal, ¿de quién? De Cristo. Cuando ese animal moría, el sacerdote tomaba la sangre, entraba al lugar santo y asperjaba la sangre, ¿verdad? 3 veces, nuevamente salía y decía, tú estás limpio. Eso se hacía durante todos los días, pero el 10º día del 7º mes de cada año había una fiesta diferente. Todo el pueblo estaba reunido alrededor. La Shekinah bajaba del cielo, que era la gloria de Dios. ¿A dónde? Al lugar santísimo. El sumo sacerdote ofrecía perdón por sus pecados, de su familia, y era un día solemne y un día para muchos de temor, porque aquel que no había confesado sus pecados moría. Era un día de juicio. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y ofrecía expiación, purificaba el santuario. ¿Qué significaba purificar el santuario? Quiere decir, todos los pecados que entraron por transferencia a través de la sangre del corderito, ahora sale, y cuando sale coloca las manos sobre un chivo al cual antes echaron suertes, uno para Azazel y uno para Dios, y ese es llevado al desierto para que pueda morir. Eso está en el libro de Levítico. Ahora le estoy explicando de manera rápida. Y allí acababa la purificación, es decir, durante todo el año entraban los pecados y una vez al año los pecados de manera simbólica salían, ¿correcto? Y eran eliminados. ¿Cómo se llamaba eso? Purificación del santuario. ¿Qué día era ese? Un día de juicio. Y cuando vamos a 2300 tardes y mañanas, según Daniel capítulo 9, versículo 23 al 27, encontramos que de las 2300, solamente 70 semanas son determinadas para el pueblo judío, y 70 semanas, si multiplican 70%, son 490 días o 490 años, que tiene su comienzo en el año 457, según Esdras capítulo 7, y termina en el año 34. ¿Qué sucede en el año 34? Muere Esteban, ¿correcto? Y allí termina el pueblo judío de ser la nación privilegiada y la salvación se abre para todos los gentiles. Ahora, si las 70 semanas que son cortadas de las 2300 terminan en el año 490, yo voy a hacer un cálculo. 230 menos 490, donde termina el primer periodo, ¿cuánto me queda? 1810. ¿Cuándo terminaron las 70 semanas? En el año 34. Entonces voy a sumar 34 más 1810, entonces ¿cuánto me va a dar? 1844. Y allí hay una profecía que en el libro de Apocalipsis capítulo 9 incluso se repite, o capítulo 10. No tenemos tiempo, ojalá podamos ver cuando hablemos sobre la iglesia, donde dice que un ángel le dio a Juan un librito para comer. Era dulce al comienzo y luego amargó. ¿De qué está hablando? De que en un momento de la historia el mensaje iba a alegrar a tantos, pero luego iba a amargar. ¿Cuál fue el mensaje en la historia que alegró a tantos? La venida de Cristo. ¿Cuándo ocurrió eso? 22 de octubre de 1844. Un hombre llamado Samuel Snow coloca una fecha. Dice, Cristo viene. Pero tras los estudios que hizo Guillermo Miller. Solo que en ese día cuando todos esperaban a Jesús, Jesús no vino. Y después comprendieron al nuevamente revisar la profecía
que la purificación del santuario no era en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Y al decir que comenzó la purificación del santuario en el cielo, significa que en el cielo comenzó ¿qué cosa? La primera fase del juicio. ¿Correcto? Muy bien. Me cansé hablando. Y tienen que ver todo esto cuando hablo sobre este asunto de manera más detallada. Porque resulta que en esta primera fase del juicio, ¿quiénes entran? Aquellos que dicen creer en Dios. Pero hay una segunda fase. Primera de Corintios 6:3. Abran su Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Primera de Corintios 6:3. Si alguien lo tiene, también me puede ayudar a leer. ¿Correcto? Gracias. Allí, Victoria. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿A qué ángeles vamos a juzgar? Por supuesto que no a aquellos que sirven a Dios, porque ellos, ¿de qué les vamos a juzgar? Exacto, a aquellos que se rebelaron contra Dios. Porque en el cielo existe un registro desde el primer rebelde. Presten atención acá. Si va a haber un juicio, ¿cuándo va a ser eso? Vamos al texto, Apocalipsis 20, 11 y 12. ¿Sí? Lean todos aquí conmigo. Vi un trono blanco. Cada vez que aparece trono, es juicio. Y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y dice allí, vi a los muertos. ¿Acaso, no voy a una resurrección cuando Cristo viene? Sí, pero ¿quiénes resucitaron? Los muertos en Cristo. Pero acá dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ese de pie ante Dios significa un juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, en el cielo habrá un juicio, ¿cuándo? Cuando Cristo lleve a sus redimidos. Y todos nosotros tendremos acceso a los libros de registro en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo uno se preguntará, ¿por qué no está fulano de tal aquí? Si él era bueno, hacía obras, hacía tantas cosas buenas. ¿Por qué no hace aquí? Y para que la eternidad no tenga un rastro de duda de la justicia de Dios, todos nosotros verificaremos. Por eso esta segunda fase se llama juicio comprobatorio. Aquí nosotros no decidimos a quién salvar o a quién perder. Aquí solo comprobamos la justicia de Dios, por qué se perdió quien se perdió. Ahora, nosotros vamos a encontrar que dice que cuando los libros fueron abiertos, fue abierto el libro de la vida. Jesús dijo a sus discípulos, alégrense. Cuando ellos dijeron, mira Señor, hemos visto tantos milagros en el libro de Lucas. Dice, alégrense cuando sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuándo nuestro nombre escribe en el libro de la vida? Cuando aceptamos a Cristo y caminamos con Él. Y cuando damos una decisión importante, que es el bautismo, que es la demostración pública. Vamos a llegar a ese punto. Ahora, fíjense, cuando el libro de la vida